¿Alguna vez te has preguntado si la historia que te contaron sobre el origen de todo es real? Si realmente hubo un jardín, una pareja, un momento exacto en que todo cambió. Porque si esa historia no es real, si es solo un cuento bonito para niños, entonces muchas otras cosas tampoco lo son. Y yo hoy quiero hablar contigo sobre eso, con honestidad, con amor y sin miedo a ir en contra de lo que está de moda decir. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a explorar juntos hoy puede cambiar la forma en que entiendes tu fe, tu origen y tu propósito. Hay una cosa que los árboles nos enseñan sin decir una sola palabra. ¿Sabías que los árboles más viejos del mundo, algunos con miles de años de vida, tienen sus raíces enterradas tan profundo que ninguna tormenta ha podido arrancarlos? No es casualidad, es diseño, es intención. El árbol no sobrevive porque es suertudo, sobrevive porque desde el principio fue creado con raíces que lo sostienen. Y yo me pregunto, ¿tú tienes raíces? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Conoces la historia real de tu origen? Porque sin raíces, el primer viento fuerte te tumba. Y hoy, oración y esperanza está aquí contigo, para que juntos encontremos esas raíces que nadie nos puede quitar. Si este mensaje está llegando a tu corazón desde el primer momento, dale like y suscríbete al canal, porque queremos seguir caminando contigo en cada reflexión, en cada oración, en cada verdad que necesitas escuchar. Ahora bien, existe una pregunta que mucha gente se hace en silencio. Quizás tú mismo te la has hecho alguna vez en la intimidad de tu cuarto, antes de dormir. ¿Adán y Eva realmente existieron? ¿O es todo un mito hermoso pero vacío? Y lo que me parece fascinante es que esta pregunta no es solo teológica, no es solo filosófica, es personal. Porque la respuesta que tú le des a esa pregunta va a determinar cómo ves el pecado, cómo entiendes la redención, y si Jesús murió por algo real o por una metáfora poética. No es un detalle menor, es el fundamento de todo. Hay quienes dicen que Adán y Eva son solo figuras simbólicas, una especie de fábula sagrada para explicar cómo llegamos aquí. Hay quienes dicen que es una novela de la creación, linda, inspiradora, pero no histórica. Y hay quienes, con valentía, dicen que la historia bíblica es real. ¿Qué ocurrió? Que hubo un jardín, una pareja, una elección y una caída. Yo pertenezco a ese tercer grupo. No por ignorancia, no por falta de estudio, sino porque cuanto más profundo voy, más convicción tengo. Piensa en esto un momento. El mundo en el que vivimos hoy, con aviones que cruzan el cielo, con computadoras que caben en la palma de tu mano, con cirugías que reconstruyen órganos y comunicación instantánea entre personas a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo te parecería ese mundo a alguien que vivió en la Edad Media? Les parecería magia, les parecería un cuento de hadas. Dragones de metal volando por el cielo, cajitas que muestran rostros de personas que están del otro lado del mar. Absolutamente imposible para su mente. Y sin embargo, es real, es tecnología, es ciencia. Entonces, ¿por qué el mundo del Edén tiene que parecernos imposible solo porque está más allá de nuestra experiencia actual? Es solo una cuestión de perspectiva. El río más ancho del mundo fluye con una fuerza tal que mueve más agua que los 10 ríos más grandes del planeta juntos. Pero en sus orillas hay una calma que engaña. Todo parece tranquilo desde afuera, pero la corriente subterránea es brutal. Así es la verdad espiritual. Por fuera puede parecer tranquila, discreta, hasta anticuada, pero debajo hay una fuerza que sostiene civilizaciones enteras. La palabra de Dios nos dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra y que todo lo que hizo era bueno, no imperfecto, no destinado al fracaso. Bueno, hay una intención de plenitud desde el inicio y eso importa. ¿Y sabes lo que dice la propia ciencia? Aquí viene algo que muchos no conocen. Dentro del campo de la biología evolutiva, los investigadores han identificado lo que llaman la Eva mitocondrial. Este término científico se refiere a la mujer ancestral de la que todos los seres humanos vivos hoy descendemos, según el rastreo del ADN mitocondrial. Todos, tú, yo, cada persona que está escuchando esto ahora mismo. Hay una madre común en algún punto de la historia. No hace millones de años, hace miles. Yo no estoy diciendo que la Eva mitocondrial prueba a la Eva del Génesis. No confundamos las cosas. Pero sí estoy diciendo que incluso la ciencia, sin intención de hacerlo, nos señala hacia una verdad que la Biblia ya había declarado mucho antes. Todos venimos del mismo origen. Todos somos familia. Todos compartimos una misma raíz. ¿No es hermoso eso? Piénsalo.
Cuando miras a un extraño en la calle, alguien que habla otro idioma, que viste diferente, que creció en otra cultura, hay algo que los une a los dos en lo más profundo. Una misma sangre en el origen, una misma historia, un mismo punto de partida. Como los ríos que nacen de diferentes montañas, pero todos terminan en el mismo mar. Y hay algo más que necesitas saber. Muchas personas piensan que creer en la historicidad del Génesis es señal de ingenuidad, de falta de formación, de no haber leído suficiente. Pero eso es un error enorme. Hay un grupo expresivo de científicos en las áreas de matemática, física, química, biología, psicología, filosofía. Muchos con doctorados de las universidades más reconocidas del mundo, que han firmado documentos declarando sus dudas serias sobre la teoría de la evolución como explicación única y suficiente del origen de la vida. Y entre los padres de la ciencia moderna, hubo hombres que construyeron las bases del conocimiento científico y al mismo tiempo creían firmemente en la historicidad del relato del Génesis. Creían que Adán y Eva existieron, y no eran personas simples, eran mentes extraordinarias. Entonces la pregunta no es si uno puede ser inteligente y creer en la Biblia. La pregunta es si uno tiene el valor de ir en contra de lo que está de moda creer. Si tu alma necesitaba escuchar esto hoy, dale like y suscríbete al canal. Oración y Esperanza está construyendo una comunidad de personas que no le tienen miedo a la fe real, a la fe que piensa, a la fe que pregunta y que también confía. Juntos somos más fuertes. Hay una lección que las aves migratorias nos enseñan cada año. Viajan miles de kilómetros, cruzando mares y desiertos, sin GPS, sin mapas, guiadas solo por algo interno que Dios puso en ellas desde el principio. Un instinto. Una orientación. Y cuando el científico analiza ese fenómeno, no puede explicarlo completamente. Solo puede decir que funciona, que hay algo en esa criatura que sabe hacia dónde ir. Y yo creo que en ti también hay algo así. Algo que Dios puso desde el origen. Una orientación hacia Él. Que cuando la escuchas, cuando te alineas con ella, todo empieza a tener sentido. Pero volvamos al corazón del asunto. Porque hay una consecuencia teológica enorme que pocas personas consideran cuando deciden que Adán y Eva son solo un símbolo. Si la caída no fue real, si no hubo una decisión real de desobediencia en un jardín real, entonces la muerte y el sufrimiento no entraron al mundo por el pecado humano. Lo que significa que la muerte siempre estuvo en el plan de Dios. Que Dios diseñó un mundo donde todo nace para morir desde el principio. Que el sufrimiento no es consecuencia de una ruptura, sino parte del diseño original. ¿Sientes lo que eso implica? Si la muerte y el dolor fueron parte del plan desde siempre, entonces Dios creó todo con un defecto incorporado. Y si el pecado también siempre estuvo en el plan, entonces no hay pecado original en el sentido real de la palabra. No hubo una caída. No hay nada de lo que la humanidad necesite ser rescatada. Y si no hay nada de lo que ser rescatada, ¿para qué vino Jesús? Esto no es un juego de palabras. Es una cadena de consecuencias que se derrumba o se sostiene completa. Si niegas la historicidad de Génesis, tienes que negar también que todos pecaron y se quedan sin la gloria de Dios, como nos enseña la palabra. Tienes que negar que el pecado entró al mundo por un hombre. Y si niegas eso, entonces Jesús no murió para rescatar a nadie de una caída real. Murió. ¿Por qué? Por una metáfora. Derramó su sangre para ilustrar una idea filosófica. Hay un momento en los evangelios que me detiene cada vez que lo leo. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el matrimonio, él no citó una opinión filosófica ni una corriente de pensamiento de su época. Él dijo, desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Jesús habló del Génesis como historia real, no como alegoría, no como metáfora educativa, como historia. Y cuando habló sobre los días antes de su regreso, comparó ese tiempo con los días anteriores al diluvio. Eventos que él trató como reales, históricos, concretos. Y el apóstol Pablo, en su carta a los creyentes, habla del primer Adán y del segundo Adán. El primero trajo la muerte. El segundo, Jesús, trae la vida. Pero si el primer Adán es solo un personaje simbólico, entonces el segundo también podría serlo. Y si Jesús es solo un símbolo, entonces la cruz es vacía. La resurrección es una metáfora bonita. Y cada vez que alguien toma el pan y el vino recordando que Él entregó su cuerpo y su sangre por nosotros, ese acto no tiene fundamento en ninguna realidad. Es solo teatro espiritual. Yo no puedo aceptar eso. Y creo que tú tampoco puedes si te detienes a pensarlo de verdad. ¿Sabes lo que pasa cuando un árbol pierde sus raíces?
no muere de inmediato. A veces sigue verde por un tiempo. Las hojas todavía parecen vivas, pero por dentro, el proceso de muerte ya comenzó. Así es la fe sin fundamento. Puede verse bien por fuera durante un tiempo, pero algo falta, algo que no se puede nombrar del todo. Una inestabilidad interna que crece con cada tormenta que llega. Y las tormentas llegan, siempre llegan. Conocí la historia de un hombre llamado Andrés. Era creyente desde pequeño, criado en una familia que amaba a Dios. Pero cuando llegó a la universidad, empezó a escuchar que la Biblia era un libro antiguo lleno de mitos, que la ciencia lo había superado, que creer en Adán y Eva era de personas sin educación. Y poco a poco, Andrés fue cediendo. No dejó la iglesia de golpe. No anunció que ya no creía. Simplemente fue vaciando su fe de contenido. Seguía yendo a los cultos, seguía cantando, pero por dentro había un vacío enorme. Porque cuando aceptó que el principio era un mito, también empezó a dudar de si el final era real, si la resurrección era real, si Dios era real. Las raíces se habían cortado, y el árbol, aunque verde por fuera, estaba muriendo. ¿Te identificas con Andrés en algo? Hay partes de tu fe que has ido cediendo porque alguien inteligente te hizo sentir que creerlas era ingenuo. Porque hoy quiero decirte que la valentía de creer no es ignorancia, es fe madura. Es la misma fe de hombres y mujeres que transformaron el mundo con su inteligencia y su devoción a la palabra de Dios. Hay un fenómeno en la naturaleza que me parece extraordinario y que habla directo al corazón de lo que estamos viendo hoy. Cuando una oruga se convierte en mariposa, hay un momento dentro del capullo en que su cuerpo literalmente se deshace. No se transforma suavemente, se disuelve casi por completo en una especie de sopa orgánica. Y desde esa aparente destrucción total, emerge algo completamente nuevo, con alas, con colores, con la capacidad de volar. La ciencia lo llama metamorfosis, la fe lo llama redención, porque eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros cuando entendemos la profundidad de la caída y la profundidad del rescate. Nos deshacemos de lo viejo, y de esa disolución surge algo que nunca antes habíamos sido. Pero esa transformación tiene un precio, tiene una exigencia. No es gratis emocionalmente. Y aquí hay una verdad que nadie te va a decir en ciertos círculos espirituales porque no está de moda decirla. Cuando te conviertes de verdad, cuando entregas tu corazón a Dios con honestidad, la vida no se vuelve más fácil, se vuelve más significativa, pero más difícil. Hay una imagen que lo ilustra perfectamente. Imagina a alguien que durante años vivió de una manera que le daba placer inmediato, pero que lo estaba destruyendo por dentro. Y un día decide cambiar, completamente, con disciplina, con esfuerzo, con renuncia a cosas que antes usaba como escapes. Y logra transformarse. La vida nueva que tiene ahora es incomparablemente mejor, pero también tiene exigencias que antes no tenía. Ahora tiene que cuidar lo que entra, lo que come, lo que escucha, lo que permite en su vida. Tiene que decir que no a cosas que antes decía que sí. Y hay momentos en que eso duele, en que la tentación llega disfrazada de nostalgia, de comodidad, de alivio. Así es la vida cristiana real. No es la versión suavizada que a veces se predica, donde aceptas a Jesús y todo se resuelve. La palabra nos enseña que el camino es estrecho, que hay que cargar la cruz, que hay tentaciones, que hay pruebas, que hay noches oscuras del alma. Pero también nos enseña algo más, que al final del camino estrecho hay una vida que el camino ancho nunca podrá darte, que la transformación que duele es la que dura, que las raíces que se hunden en la tierra con trabajo son las que resisten la tormenta. ¿Estás en un momento difícil ahora mismo? ¿Sientes que la fe te está costando más de lo que imaginabas? Eso no es señal de que estás fallando. Puede ser exactamente la señal de que estás creciendo. Los bambúes más altos del mundo pasan años creciendo bajo la tierra antes de brotar. Durante ese tiempo, desde afuera, parece que no está pasando nada. El suelo está quieto. No hay señales visibles de vida. Pero abajo, las raíces se están extendiendo en todas direcciones, preparándose para sostener algo extraordinario. Y cuando finalmente brota, crece tan rápido que puedes casi verlo crecer con tus propios ojos. Lo que parecía esterilidad era preparación. Lo que parecía silencio era profundidad. ¿Cuántas veces hemos confundido el silencio de Dios con su ausencia? ¿Cuántas veces hemos interpretado una temporada de raíces como señal de que nada está pasando, cuando en realidad Él está preparando algo que va a cambiar todo?
Hay una valentía particular en ser alguien que va en contra de la corriente. En la historia de la humanidad ha habido momentos en que la idea dominante, la que todos los intelectuales de la época defendían con pasión, resultó ser completamente equivocada. Cosas que eran consideradas verdades científicas, que se enseñaban en las mejores universidades del mundo, que quien las cuestionaba era ridiculizado y excluido. Y con el tiempo, la historia demostró que quienes fueron valientes para ir en contra del establishment tenían razón. Esto no me lo inventé. Está escrito en la historia. Y a veces la posición valiente, la que genera burlas en ciertos ambientes, la que te hace sentir que estás solo nadando contra la corriente, es exactamente la posición correcta. Yo creo en la creación. Creo que Dios creó el cielo y la tierra. Creo que Adán y Eva existieron. No lo creo porque soy ignorante o porque no he pensado en ello. Lo creo porque cuanto más lo estudio, más me convenzo. Y lo creo porque el Señor Jesucristo, el hombre más extraordinario que haya pisado esta tierra, lo trató como historia real. Y si voy a dudar de algo, prefiero dudar de las modas intelectuales de cada época antes que dudar de las palabras de aquel que resucitó de entre los muertos. No estás solo en esto. Oración y esperanza está contigo, y hay miles de personas que caminan esta misma fe contigo, con preguntas, con dudas, con búsqueda honesta, pero con raíces que se niegan a soltarse de la roca. ¿Sabes lo que hace el mar con las piedras que están en su orilla? Las golpea, una y otra vez, con cada ola, y las piedras que parecen más duras con el tiempo, se van puliendo. Lo que parecía una agresión es en realidad un proceso de refinamiento. Así son las preguntas difíciles que llegan a tu fe, las dudas que te confrontan, las personas que intentan convencerte de que creer es ingenuo. No tienen por qué destruirte, pueden pulirte. Pueden llevarte más profundo. Pueden hacerte un creyente que no cree por costumbre sino por convicción. Y esa convicción tiene peso, tiene raíces, tiene la capacidad de sostenerte cuando venga lo que tenga que venir. Hay algo que quiero que te lleves hoy. La historia de Adán y Eva no es un detalle periférico de la fe cristiana que puedes descartar sin consecuencias. Es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Es la explicación de por qué el mundo duele. Es la razón por la que la redención tiene sentido. Es la respuesta a la pregunta de por qué Jesús tuvo que venir. Si hubo una caída real, entonces hay una restauración real. Si hubo un jardín perdido, hay un jardín que será restaurado. Si hubo una separación entre Dios y su criatura en un momento concreto de la historia, entonces la cruz de Jesús es el puente más real que existe para volver a ese Dios. La palabra nos dice que así como por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre también vino la salvación. El primer Adán eligió su voluntad por encima de la voluntad de Dios. El segundo Adán, Jesús, eligió la voluntad del Padre por encima de su propio dolor. Uno nos llevó lejos, el otro nos trajo de regreso. Eso no es poesía, eso es historia. Una semilla tiene algo dentro que nadie puede ver desde afuera. Por fuera es dura, pequeña, a veces hasta fea. Pero dentro hay un árbol completo esperando el momento justo para nacer. La fe es así. Por fuera puede parecer pequeña, puede parecer frágil, puede parecer una locura para quien la mira sin entenderla. Pero por dentro hay algo vivo, algo que Dios mismo puso ahí desde el principio. Y cuando esa semilla cae en tierra buena, cuando la riega la verdad, cuando la nutre la honestidad y la valentía, crece hasta volverse algo que da sombra, que da fruto, que alimenta a otros. Tú eres esa semilla. Y Dios no te diseñó para quedarte chico. Te diseñó para crecer, para florecer, para ser un testimonio vivo de que la fe real, la fe que piensa, la fe que pregunta y la fe que confía, produce algo hermoso. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos? Si la historia de Adán y Eva es real o no. La respuesta que te doy hoy es esta. Sí, es real. Y esa realidad importa más de lo que imaginas. Porque si fue real la caída, es real la redención. Si fue real el jardín perdido, es real el jardín prometido. Si fue real Adán, es real Jesús. Y si Jesús es real, entonces su amor por ti es real. Su sacrificio en la cruz fue por algo concreto, por alguien concreto, por ti. No por una metáfora de ti, por ti de verdad. Dios no creó un mundo defectuoso, creó un mundo perfecto que fue roto por una decisión, y luego pagó el precio para restaurarlo. Eso es lo que estás invitado a creer hoy, no una religión, no un sistema de reglas, una historia de amor que empezó en un jardín,
que pasó por una cruz y que va a terminar con todo restaurado. Oración y esperanza está aquí contigo. No estás solo. Nunca lo has estado. Y si hoy estas palabras tocaron algo dentro de ti, si algo en tu corazón se movió, si sientes que Dios te habló en este mensaje, dale like y suscríbete al canal. Queremos seguir aquí contigo, cada día, con una palabra que te sostenga, que te rete, que te acerque más a Él. Hasta mañana para orar juntos.